Cuando hablamos de gran minería, hablamos de cobre. Cuando hablamos de cobre en Sudamérica, 1/3 de la producción mundial del cobre la producen entre Chile y Perú. En pocos países hacemos minería a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Eso significa una serie de retos para que los equipos operen y ese know-how está aquí. Entonces, el Perú tiene talento. Nosotros no tenemos industria transformativa en el país, la mayor parte de la industria es extractiva. El que hoy tengamos industria transformativa nos pone a otro nivel y genera nuevos espacios para el desarrollo del país. En la medida que los proyectos puedan avanzar más rápido, vamos a ser más atractivos, porque finalmente todo el tiempo que toma hacer los permisos es capital paralizado que no está produciendo. Hay mucho por hacer y que hay muchas necesidades que necesitamos cubrir para que podamos salir adelante. Y antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Dato potente, dato potente. Nuestro Perú ha cerrado su campaña 2025-2026 de arándanos con un récord, 383.000 toneladas exportadas. La industria está apostando por nuevas variedades de sabor y firmeza. Entendámoslo, Perú, somos líderes de producción de arándanos en el mundo. Y ahora vamos a conocer a nuestra peruana potente, con quien vamos a conversar de nuestro principal motor económico. Vamos a conocerla. Hoy nos acompaña Janet Sender-Schuller. Ella es gerente de planta de Braskem Perú. Braskem es una empresa australiana con más de 100 años de trayectoria, especializada en el diseño y fabricación de componentes de alta ingeniería para la industria minera. ¿Estamos bien o no? Así es. Y quiero empezar, por favor, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero empezar con una pregunta. Cuéntanos qué es lo que acaban de inaugurar en Chilca. Primero, gracias a ti por la invitación y por este espacio para poder hablar de las cosas lindas que estamos haciendo en el Perú. De hecho, acabamos de inaugurar una fundición de acero que produce revestimientos para la industria minera. Estamos haciendo que los suministros para minería hoy se produzcan en el Perú. ¡Caramba! ¿Qué tan necesario es? ¿No? Hay un montón de componentes, herramientas y suministros que demanda la minería y que normalmente se traen de afuera. Tal cual. En general la industria, nosotros no tenemos industria transformativa en el país, la mayor parte de la industria es extractiva, entonces el que hoy tengamos industria transformativa nos pone a otro nivel y genera nuevos espacios para el desarrollo del país. Braskem tiene operaciones en 15 países. ¿Por qué el Perú? Porque cuando hablamos de gran minería hablamos de cobre. Y cuando hablamos de cobre en Sudamérica, 1/3 de la producción mundial del cobre la producen entre Chile y Perú. Entonces, en ese punto de decisión entre Chile o Perú, nosotros estamos con un compromiso con la descarbonización de nuestras operaciones para poder entregar soluciones sostenibles a los clientes, y el Perú tenía una oferta más atractiva de energía de fuentes renovables y además los costos son más competitivos. Entonces terminamos decidiendo instalar la fundición en Perú. Repite eso, por favor. O sea, tenemos costo competitivo en energía, ¿correcto? En energía, y tenemos alternativas de poder acceder a energía eléctrica que sea huella de carbono cero, porque viene principalmente de las hidroeléctricas. Entonces, en eso el Perú es un país bendecido, ¿no? ¿Qué fabrica exactamente Braskem? ¿Qué hacemos nosotros? En la planta de Chilca vamos a hacer específicamente revestimientos para molinos de gran minería.
Y te explico qué es eso. Wow. El proceso minero empieza con voladura y se extraen las rocas, y estas rocas finalmente tienen que reducirse de tamaño hasta que sea tan pequeñita la partícula que ya se pueda extraer el mineral. Entonces, para reducir el tamaño de la partícula, lo que hacemos es poner bloques de rocas dentro de un cilindro, y en este cilindro las rocas giran con bolas de acero. Entonces, entre que el mineral se va golpeando contra la pared del cilindro se va desgastando. Entonces, en el tiempo, para no tener que parar el proceso minero o reemplazar el molino, lo que se hace es que este cilindro es algo que se puede reponer, y es lo que nosotros llamamos los gastables. Entonces se arma como un rompecabezas dentro del molino, y tiene un ciclo de vida, termina el ciclo de vida y ponemos un nuevo set de liners dentro del molino. Entonces nosotros hacemos este revestimiento de los molinos, y esto es tan importante para el proceso de minería porque las minas no tienen molinos de stand-by. Significa que cuando para el molino, para todo el proceso productivo. Entonces, si tú logras abastecer con productos que tengan ingeniería, que haga que tengas una mejor recuperación, que los ciclos de vida sean más largos y además en tiempos más cortos, estás haciendo que el cliente tenga una mejor solución porque estás aquí mucho más cerca que traerlos importados con fletes de barco y demás. 1/3 del cobre del mundo se produce entre Chile y Perú. Así es. Y estamos frente a una transición energética. Por favor, aterrízanos esa oportunidad. Mira, es un poco más largo. Cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, hablamos que ellos son los que han generado el cambio climático, que hoy ya no es un riesgo, hoy el cambio climático es una realidad. Y el cambio climático se da por la producción de CO2, y más del 70% del CO2 que producimos a nivel global se produce en generación eléctrica. Entonces, no vamos a poder descarbonizar si es que no descarbonizamos la generación eléctrica. Entonces, cuando hablamos de transición energética, estamos hablando de encontrar fuentes de producción de energía eléctrica que sean renovables y que no utilicen fósiles para que no se genere CO2. Si hablamos de transición energética, hablamos de cobre, porque toda la energía eléctrica viaja a través de cables de cobre. Del otro lado tenemos a las minas que producen cobre. Desde la gran minería, nosotros no podríamos producir cobre dejando huella de carbono si somos el motor que está haciendo que se reduzca la huella de carbono. Entonces, hoy la gran minería te pide sostenibilidad. ¿Qué cosa es sostenibilidad? Es que los productos que tú le entregas a la gran minería sean carbono neutral, que tengan economía circular, que tengan sostenibilidad en toda la magnitud de la palabra, que se realicen creando oportunidades en equidad de condiciones para hombres y mujeres, que no se emplee mano de obra infantil. Entonces, es un concepto que es mucho más grande que solo hablar de transición energética, es de qué tan responsables estamos siendo con cada componente que le entregamos a nuestro cliente minero, que a su vez tiene un compromiso con el mundo a través de la descarbonización. ¿Es una realidad? Esa es una realidad y es lo que estamos haciendo en Chilca. De hecho, nosotros estamos recuperando los insertos gastados de nuestros clientes, los traemos a la fundición, los volvemos a fundir y les entregamos nuevos insertos. Les entregamos nuevos insertos que han sido producidos con carbono neutral. El 99% de nuestra operación es energía renovable. Y además estamos creando oportunidades de empleo local, donde hoy tenemos más de 40% de mujeres en producción en una fundición de acero. Entonces, cuando hablamos Qué divertido es eso. Sostenibilidad, estamos utilizándola y la estamos escribiendo con mayúsculas con este proyecto en el Perú. Regresemos a generación eléctrica. Dice que los gases de efecto invernadero principalmente es por la generación eléctrica, 70%. ¿Por qué? O sea, ¿estás pensando en utilizar diésel para generar En general, la energía eléctrica se genera o con gas natural o con combustibles fósiles, y una pequeña parte de la energía eléctrica que consumimos a nivel global hoy se genera con hidroeléctricas, con solares o con eólicas. Entonces, la mayor parte de la matriz, incluso hay países que hoy todavía utilizan carbón para generar energía eléctrica. No es el caso de Perú, porque como te decía al inicio, el Perú es bendecido porque tenemos las hidroeléctricas, pero en muchos otros países todavía utilizamos carbón para generar electricidad. Entonces, por ahí va la descarbonización. El Perú es un país bendito, ¿no? Tenemos solar, energía solar tenemos. Pero solamente sirve pues de día, ¿no? De día. Eólica tenemos. Pero si no hay viento, tampoco. Hidroeléctricas, por supuesto, generadas por agua
y ahí entra el gas, ¿no es cierto? Es un proceso. Es un proceso. Entonces, en el Perú nosotros tenemos las hidroeléctricas como la principal fuente de generación y si nos falta energía entramos con gas natural y también tenemos las renovables como solar y eólica. Que son las primeras que se utilizan. Sí. Y si no, si falta todo... Si falta todo, tenemos reserva fría. Y la reserva fría es un sistema que tiene el Perú donde en caso de emergencia generamos electricidad con diésel. En caso de emergencia. En caso de emergencia. ¿qué ha Está ahí como pasado? stand-by y solo se usa en caso de emergencia. Que digamos que no solamente la más cara, ¿no? Sino que es la que más contamina. Tal cual. Cuéntame, por favor, ¿en qué áreas ves que el Perú ya tiene capacidad de empezar a desarrollar su propia tecnología? Mira, el Perú tiene mucho talento y es algo de lo que los peruanos adolecemos, que es creérnosla. Los peruanos saben mucho, pero cuando viene un extranjero muchas veces se ponen detrás y luego te das cuenta que el peruano tenía las soluciones y que lo sabía, porque tenemos condiciones particulares. En pocos países hacemos minería a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Eso significa una serie de retos para que los equipos operen y ese know-how está aquí. Entonces, el Perú tiene talento. Tenemos profesionales valiosos y necesitamos que ese talento se ponga en marcha. ¿Dónde es que todavía se nos hace difícil? Es que no tenemos mucha industria. Entonces, al no tener mucha industria, si tú necesitas un repuesto, un técnico especializado, te toca levantar la mano y importar, traer al técnico del extranjero hasta que el talento local aprenda. Pero tienes que tener tu propio especialista porque a diferencia de otros países altamente industrializados, tú tienes al vecino que hace un trabajo similar al tuyo y puedes pedir, tienes tal repuesto o hay una casa matriz que te puede entregar porque hay muchos clientes como tú. Aquí, como todavía somos pocos, todavía dependemos nosotros también del mercado internacional. Janet, vámonos a un corte y regresamos. Perú tiene su talento, ¿sí o no? Perú tiene talento. Ya regresamos. Perú Potencia llega gracias a Grupo DC y Cerro Prieto. Con la gran Janet Sender, gerente de Braskem Perú. Janet, en la práctica, ¿qué significa pasar de extraer minerales a fabricar productos para esa misma industria? Mira, el Perú es por tradición exportador de concentrados, ¿no? Entonces nosotros extraemos los recursos, se va a otros países industrializados y nos regresan productos de alto valor. Y toda esa balanza comercial entre el precio del concentrado y el producto de alto valor se queda en el país industrializado del que estamos importando luego componentes. En este caso, nosotros estamos haciendo algo más que convertir los minerales en productos de alto valor. Estamos convirtiendo los residuos en productos de alto valor porque estamos haciendo economía circular. Entonces, no solo estamos generando que el valor agregado de lo que se hace se quede en la economía nacional, generando en este caso 200 empleos directos y más de 1.200 indirectos, sino que a su vez estamos eliminando la presión sobre un sector que utiliza recursos no renovables para generar nuevos recursos, porque estamos reutilizando los residuos, estamos haciendo economía circular y a partir de ahí estamos generando empleo y desarrollo para el país. ¿Y qué ha tenido que pasar para que se dé este salto? Porque por años hemos hecho minería y no lo trabajamos de esa manera. Mira, realmente en este caso yo creo que ha sido más la apuesta de Braskem por tener un hub de distribución a nivel Sudamérica y esta ventaja competitiva de la electricidad, porque como país aún tenemos algunas brechas que hace que sea difícil poner industria transformativa. Sin embargo, con todo esto que puede hacer que sea difícil, nosotros hemos apostado por el Perú, creemos en el talento que tenemos aquí y estamos contentos de estar aquí desarrollándonos en este país y para desde aquí abastecer a todo Sudamérica. ¿Y estamos centralizados en Lima? En nuestro caso, estamos ubicados en Chilca, a 60 kilómetros de Lima. No estamos lejos de Lima, estamos fomentando que nuestros trabajadores se muden a Chilca para dinamizar la economía local. Sin embargo, está siendo complejo porque
por ejemplo, no encontramos servicios de salud. Entonces, si alguno tiene una emergencia médica con los niños o algo, empieza a hacerse difícil. Entonces, el hecho de que el Perú sea un país todavía centralizado y que no podamos encontrar oportunidades de desarrollo para toda la familia en las regiones hace que todos terminemos acumulándonos en Lima. Cuéntame, Janet, del caso australiano. ¿Qué pasó por allá? Mira, Australia es un país minero por excelencia y hay algunas cosas que de repente hacen que sea diferente, ¿no? O sea, Australia tiene institutos de investigación y desarrollo, tiene políticas macroeconómicas estables, entonces eso permite que allá el horizonte que tú tienes para desarrollar los negocios pueda ser mucho más largo y más estable. En un entorno globalizado, todos los países competimos por inversión. Y dentro de ese entorno en el que nosotros competimos por inversión, hay algunos aspectos que los inversionistas toman en cuenta. Estabilidad política del país donde vas a invertir para saber si tu inversión luego va a ser expropiada o no va a ser expropiada, el acceso a los servicios, la disponibilidad de mano de obra, las leyes laborales del país en el que vas a invertir, porque de eso va a depender el costo de mano de obra. Y ahí competimos globalmente con otros países. ¿Qué tan engorroso es poder construir una planta industrial en determinado país? Desde que un proyecto se establece hasta que el proyecto empieza a producir, son años que el inversionista tiene el capital ahí sin que pueda generar rentabilidad. Entonces, cuanto más cortos sean estos periodos, más atractivos se hacen los países para que alguien se decida a invertir. Entonces, en países desarrollados, las reglas del juego están claras y uno sabe cómo es que se va a desarrollar la industria o cuáles son las condiciones en las que estás empezando a competir. Ahora, Janet, con una empresa como Bradken decide producir localmente, no solamente es compra de bienes, también hay transferencia tecnológica, ¿no? Los chicos empiezan le están abriendo oportunidades a toda la gente que pase por ahí. Tal cual. De hecho, nosotros hemos tomado mano de obra local que tiene experiencia en fundiciones peruanas, pero hemos tomado un gran componente de personal que no tiene experiencia en fundición. Entonces, estamos haciendo un mix donde tenemos algunas personas que tienen experiencia local de fundición, pero otro gran componente que no tiene. ¿Por qué? El 40% de mujeres que me mencionaste. El 40% de mujeres, pero no solo el 40% de mujeres, sino dentro del porcentaje de hombres también tenemos gente que no tiene experiencia en fundición, porque lo que estamos haciendo es que vamos a enseñarle a nuestro equipo a fundir de la manera Bradken. Entonces, y esto viene con nueva tecnología, con tecnología que no se ha usado en el país en fundición. La planta puede incorporar 40% de mujeres porque tenemos procesos mecanizados, donde el nivel de esfuerzo que hacen nuestros operadores es muy bajo, el nivel de exposición también se reduce significativamente. Esto nos permite cambiar procesos donde antes había que hacer mucho esfuerzo físico por una persona que opera una máquina o un robot. Entonces, eso hace que ya el talento no tenga género. Y por otro lado, al mecanizar el proceso nos hace que este sea más repetible y de esta forma podemos asegurar que cada pieza que nosotros entregamos al cliente tiene la calidad Bradken con los más de 100 años de experiencia que nosotros tenemos en el mercado de las fundiciones. Entonces, es un sumar de atributos que hoy vienen al Perú con máquinas de última generación, con procesos que lo primero que nosotros cuidamos dentro de nuestro proceso productivo es la seguridad, la calidad y después vamos en temas de productividad y costos. Pero cada pieza que nosotros entregamos ha sido producida con seguridad y con calidad Bradken 100% segura. Con la gran Janet Sender ya regresamos. Vámonos un corte rapidito y volvemos. Con la gran Janet Sender. Janet, vamos con las conclusiones. Primera conclusión, tenemos talento, pero aún no tenemos mucha industria. ¿No? Pero tenemos talento. Y ese es un principal avance. Imagínate si no lo tuviéramos. Ahí tendríamos un problema mayor. Segunda conclusión, 1/3 del cobre del mundo se produce prácticamente entre Chile y Perú.
Ahí hay Así una es. oportunidad y por los siguientes 50 años lo que es la transformación energética va a demandar de cobre, pero hasta el techo, ¿no es cierto? Y última conclusión, en un entorno globalizado, todos los países compiten por inversión. Eso tenemos que entender, mi querido Perú. No somos lo máximo tampoco, ¿no es cierto? Dependiendo de las condiciones que estamos dando, va a venir la platita, va a venir la inversión o no. Tal cual. Tal depende cual. de nosotros. Aprobado, 3 puntos. Sí. Janet, quiero que escojas un grupo de cartas, por favor, y te voy a hacer una pregunta del grupo que escojas. ¿Qué debemos multiplicar para acelerar nuestro desarrollo? Yo no sé si multiplicar, yo te diría que debemos dividir el tiempo que nos toma la permisología para los proyectos. Simplificar. Simplificar. Entonces, en la medida que los proyectos puedan avanzar más rápido, vamos a ser más atractivos, porque finalmente todo el tiempo que toma hacer los permisos es capital paralizado que no está produciendo. Y ahí creo que nos toca ser creativos como país. Y en ese mercado competitivo, en el mundo globalizado, no somos atractivos tan solo porque demora más tiempo. Porque demora más tiempo. Y tengo la plata ahí efectivamente. estancada como inversionista. Tengo la plata parada, porque desde que tú inicias el proyecto hay que hacer la parte del estudio ambiental, hay que hacer línea base ambiental. Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no tenemos un mapa base ambiental de todo el Perú? Y que así cada inversionista no tenga que hacer su propia línea base, sino que ya tenemos las líneas bases y cada uno trabaja sobre esta línea base. Punto. Listo. Entonces ahorramos tiempo al inversionista, ya sabemos sobre qué terreno estamos trabajando, porque la línea base ambiental es el terreno que ya existe. Es la que es. Entonces ahí podemos hacernos más competitivos con algo sencillo. Tremendo, Janet. Segundo grupo. ¿Qué conversación importante deberíamos tener como país? Yo creo que uno de los temas más espinosos que tenemos como país es vías de comunicación. Porque en la medida que nosotros tengamos vías de comunicación apropiadas, vamos a poder integrar a todo el Perú. Esto va a hacer que podamos descentralizar servicios de salud, educación, pero no solo es descentralizar, sino que, por ejemplo, si nosotros no tenemos carreteras, hay muchas escuelas monodocentes para poder atender a los chicos que no llegan. Pero si nosotros tenemos una carretera, puedo comprimir 4 o 5 escuelas monodocentes en una escuela de mejor calidad. Si yo no tengo carreteras, tengo muchos puestos de salud donde hay una persona del servicio sanitario, pero podría comprimirlos en un hospital. Y además hago que las regiones sean más productivas. Entonces, si a mí me preguntas, la columna vertebral del desarrollo pasa por las vías de comunicación. Punto también para Janet, de acuerdo. Tercero grupo de cartas. ¿Qué hace falta, Janet, para acelerar el desarrollo de nuestro país fuera de la conectividad? Decisión. Decisión. Nada más. Lo tenemos todo. Decisión y nos vamos para arriba. Da cólera a veces cuando ves el país con tanto potencial y dices, ¿no? Cada cierto tiempo estamos con miedo, ¿qué va a pasar? Con incertidumbre. Sí, yo creo que nos frustramos, ¿no? O sea, y el ver las diferencias, no sé si yo soy más sensible porque yo crecí en el Perú profundo, entonces eso hace que uno conozca un poco más de realidad nacional, pero te das cuenta que hay mucho por hacer y que hay muchas necesidades que necesitamos cubrir para que podamos salir adelante. Con la gran Janet Sender. Muchísimas gracias por haber venido, Janet. ¿Te la pasas bonito? Claro que sí, gracias a ti por la invitación y por permitirnos hablar de este proyecto tan bonito que estamos haciendo con Bradken en Chilca y que va a revolucionar cómo es que la minería se abastece en el mercado sudamericano. Y pocos milloncitos han invertido, ¿no? 1 o 2. 100 millones. 100 millones de dólares de inversión. Janet, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Lo a ti. máximo. Este Perú Potencia que te muestra los peruanos potentes que vamos a sacar a nuestro país adelante. ¿Sí o no, Janet? Así En es. pocos añitos nomás podemos tener el país que tanto queremos. Te espero entonces en el siguiente programa, aquí en Perú Potencia. Ya nos vemos. ¡Chau!